inmediato y elemental de la palabra trascendencia The limit in the word of to transcend, se refiere a una metáfora it is a metaphor, trans, más allá, more than that, scando, scan, de escalar, to levitt, que significa grow, that signifies, pasar de un límite to pass a limit o un ámbito or way a otro nivel, to another level, atravesando el límite going through the limit que los separa. that separates. Tienes que atravesar ese límite que te ha separado. You have to pass that limit that has separated. La palabra creer The word believe solamente quiere decir is just to say, pensar. is to think. Búscala en el diccionario. Find it in the dictionary. Pero la palabra tener fe But the word is to have faith, es ir más allá de solamente pensar. is to go more than you can go. Es empezar a actuar. Is to start to act. La fe Faith no es una confesión positiva. is not a positive confession. La fe no es una confesión positiva. Faith is not a positive La fe es confession. una acción agresiva. Faith is an La fe es una acción aggression. agresiva. Is an aggression. Dice la The Biblia, Bible says, confesando, confessing decretando Decreeing. lo que no es como si lo fuera what isn't as it y is, lo que es como si no lo and fuera. what it is. Empiezas a decir tus problemas, Tell your te problems. acabas en el nombre de Cristo You're Jesús. finished in the name of Christ. Te veo deshecho en el nombre I de see Cristo you Jesús. done in A mi pobreza la veo fuera de mi hogar en el nombre de Cristo Jesús. My poorness, I see Empiezo a ver bendiciones sobre mi hogar en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra que cree todo lo es posible. And the word says the one who believes everything's possible. Ahora, no todo se va a hacer nomás porque lo hablas, Now everything's not just going to happen, sino porque empiezas a actuar en lo que hablas. you start to act Aleluya. in what you talk. Entonces las cosas empiezan a cambiar. So things start to change. Trascender To transcend quiere decir desde un punto de vista filosófico is to say, well, as a point philosophically, que la trascendencia incluye además la idea de the transcend of the idea of to transcend of superioridad. superiority. En otras palabras, In other words, poder, power, dominio, dominion, control, Control. autoridad authority que se nos ha dado that has been given a los hijos de Dios. to the child of No me God. malinterpretes. Don't Te misunderstand. dije que no soy un motivational speaker, I told you que no soy un predicador motivacional. No, porque cuando la Biblia está hablando de todo esto, Because when the Bible's talking about this, está hablando it's de talking que nosotros no peleamos en contra de carne y sangre, that we don't fight against blood or flesh, sino en contra de huestes, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, of this world, los príncipes de maldad. the principles of evil. ¿Quiénes son esos? Who are they? Los demonios. The demons. Pero ¿qué es eso de los demonios? Yo salgo a la gente normal. With the demons, I see everybody normal. Si supieras que están sentados allá al lado tuyo, If you would understand, they're sitting right next to you, o más bien dicho, dentro de ti. or sometimes in you. Cuando Jesucristo vino, When Jesus came, dice que él entraba a la sinagoga, he would come to a synagogue, dice que había un hombre con la mano toda and he saw torcida, somebody all, y le decía al demonio, and he would tell the demon, sal. get out. Y dice la Biblia que el demonio lo dejaba, And the Bible says the y el demon hombre le left. decía, wow, ya puedo estirar la And he mano. says, now I can extend my arm. Dice que había una mujer And there's a que woman estaba encorvada that she was all y hunched que no over, se podía enderezar. and she couldn't reach back. Y que los fariseos, And the Pharisees, los sacerdotes de aquel the tiempo, priests in that time, dice que miraban a ver qué iba a hacer Jesús. that they were looking what Jesus was going to do. Dice que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, And the Lord told the lady, sal. out. Y el demonio la dejó And the demon y su left. enfermedad se fue. And her sickness Porque left. hay enfermedades Because their sicknesses a causa de los demonios. caused through the demons. Dios, God, cuando nos creó, when He created no nos us, creó para estar enfermos. He didn't create us to be in sickness. Pero por cuanto hubo pecado, But from which, where there el was cuerpo se sin, empezó a enfermar. the body started to. Tres tipos de There's enfermedades. three types of sicknesses. Naturales, Naturally, que por ejemplo en la mañanita te sales, te pega una pulmonía. then in the morning you go outside and you get sick. Hipocondriacas, la de que, ay, ya me pegó una rima por aquí y al otro también, ay, And me you say, pegó una rima oh, por my allá. leg hurts here. Y las más importantes e interesantes, And the other one, the third, las enfermedades the psicosomáticas, sicknesses, que son psychologically, psicosomáticas, neuma, no me acuerdo la palabra, pero psicosomáticas, que son las enfermedades del alma. is a sickness of the soul. Y esas enfermedades te las voy a describir bien
rapidito. And I'm going to describe them real quick. Dijimos que se compone de intelecto, experiencias y We sentimientos. said there's always intellect, Bien. experience, and Generalmente, ¿cómo se dispara el colesterol o la diabetes o más grave, el cáncer? generally, how does diabetes and cholesterol and more common Por cancer? un susto, ¿Por un susto, By coraje, fear, coraje anger, o hasta por una alegría muy grande? or a great rejoice. Te da colesterol, te da cáncer, te da... Cholesterol, or you get Diabetes. cancer, or you can get even ¿Por diabetes. qué? Why? Porque son enfermedades Because there's que sickness se activaron en tu that alma. they activate in your Y soul. cuando el alma está ya And contaminada, when the soul is contaminated, se empieza a reflejar en el cuerpo it starts to natural. reflect in your natural appearance. No las ves, You don't see them. están dentro, They are inside porque son espirituales. because they're spiritual. Y tenemos que definir entre unas y otras, no todas son espirituales, Define which one is what. Not muchas all de ellas son spiritual. naturales. A lot of them are natural. Pero cuando tú empiezas a creer, But when you believe, y cuando habla de trascender, nos da autoridad, and when you talk about transcending, nos da it superioridad. gives superiority. Está hablando que se nos fue dado a los hijos de Dios. It said that was given to the children of El God. libro de 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 20, 1 Corinthians 4:20 dice, says, ¿qué dice? what does it say? Porque el reino de Dios Because the kingdom of God no consiste en palabras, doesn't consist in words, sino en poder. if not in power. El reino de The Dios kingdom of God no consiste en palabras, is not in words, sino en poder. but in power. Cada vez Every que time el Señor Jesucristo that the Lord se acercaba a las multitudes, came to the multitude, predicaba la palabra, preached the les word, decía, arrepiéntete, said, repent. la gente era sanada, The people were la gente healed. era The libertada, people were los free. ciegos veían, los mudos The hablaban. blind would see, the mute would talk. Cuando el Espíritu Santo descendió When the Holy Spirit descended, y impartió su Espíritu a todas las He personas, imparted His Spirit over every cada vez every time. que los apóstoles predicaban, The apostles la gente preached. sanaba, The people el healed. Espíritu se derramaba, The Holy Spirit los filled. mudos oían, los ciegos The veían, mutes los would talk. cojos andaban, The paralytic would walk porque era el poder del Espíritu de because that was the Dios. power of Y ese poder in that power es el poder que Dios quiere que nosotros is tengamos. the power that God wants us ¿Por to qué? have. Why? Porque el mundo Because the ha contaminado la mente de las It personas. has contaminated Las the mind personas of están people, cautivas, that they are captive, enfermas, sick, dolidas hurt, y en miseria. and in misery. ¿Qué es lo que quiere Dios? What does God want? Dios quiere que tú, God wants that you Dios quiere que tú God wants that lo you representes a Él. represent Him. Dios quiere que cuando vayamos, God wants when we go, nosotros digamos, we say, arrepentíos, repent, porque el mundo because the world está contaminado. is Tú contaminated. llegas y dices, You come and say, arrepentíos, repent, porque el reino de los cielos Because the kingdom of se ha God acercado. is Aleluya. here. Eso es lo que Dios quiere que vayas a hacer a las That's what naciones, God wants you a tu to do, vecindario, a to tu your ciudad. neighborhood, to your city, Que vayas y empieces a hablar de la palabra de to go Dios. talk about the Word of God. Dios está interesado. God is interested Dios está interesado God is interested. que las personas sean that salvas, the people be saved, que las personas sean that sanas. the people be healthy. Cada vez que el Señor Jesús When the Lord Jesus hacía un milagro, would make a miracle, decía, He would say, eres salvo, you are saved. eres salvo. You are ¿Qué quiere decir saved. la palabra salvo? What does saved mean? Sano. Healed. Al Señor le importa que seas The salvo, Lord wants you to be saved. porque una vez que eres salvo, Because once you're saved, eres sano. you are healed. ¿Qué es ser salvo? What is to be saved? Cuando alguien te salva la vida, When somebody saves dices, your life, me has salvado. you say, you have saved my life. ¿Sabes cómo considera el Señor Jesucristo a las personas que no creen en Él, que no lo han aceptado en su corazón, Do you know how the Lord considers the people who have not accepted the Lord Jesus como muertas? as dead? Le preguntó un joven, Is you says, Señor, ¿qué puedo hacer para seguirte? Lord, what do I have to do to follow you? Oh, fácil. Oh, easy. Deja todo lo que tienes, deja a tu padre y a tu madre y sígueme. Leave all you have, leave your mother and father, and follow me. El joven le dice, Did you say, Señor, Lord, déjame que vaya y bese a mis padres, deja que los entierren. let me go and bury my fathers? Y el Señor Jesucristo le dijo, And the Lord Jesus Christ said, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. let the dead bury the dead, but you follow Él no lo quiso seguir. me. He didn't want to follow. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿estaban muertos sus padres? was his parents dead? No. No. El Señor Jesucristo The Lord Jesus considera como muertos considers dead a todos los que no le han aceptado en su corazón. everybody who has not accepted him in their hearts. Se lo pruebo de otra manera. I can prove to you another way. Se acerca el sacerdote judío, el fariseo, The Jew Pharisee comes to him, Nicodemo, Nicodemus, y viene al Señor. and he comes to the Lord. Señor, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de Dios? Lord, what do I have to do to get into the kingdom of God? Aquí en la tierra él era un súper. And here on earth, he was like a super.
Era dueño de una sinagoga. He was the owner of a Era un synagogue. fariseo. He was a Pharisee. Tenía poder, He had autoridad, power and dominio, la palabra. dominion in the word. Predicaba la palabra. He preached the word. Pero no podía entrar al reino de But he could Dios. not enter the kingdom of Le God. dice, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de He Dios? says, what do I have to do to enter the kingdom of God? El Señor Jesucristo le dijo, The Lord Jesus said, Juan 3, del 3 al 5, lo sé. John 3 to 5, somewhere on there. Le dice, He says, de cierto te digo, surely, surely I tell you, que te es necesario nacer de nuevo. that it is necessary that you're born of new. ¿Necesario qué? Necessary of what? Nacer de To nuevo. be born of new. Cuando tú aceptas al Señor When you Jesucristo, accept Jesus Christ, hay un nacimiento espiritual dentro de ti. there's a spiritual birth in you. Y a ese nacimiento espiritual And that spiritual birth, lo tienes que alimentar you have to feed it de pensamientos, of thoughts, sentimientos feelings, y experiencias. and experiences. Y todo eso lo vas a encontrar no en el mundo. And all that you're going to find not in Aquí. the world, in here. Por eso es que una vez que una persona es conversa, que se That's convierte why al Señor when Jesús, somebody converts into es the necesario que vengamos, nos reunamos it is necessary that we reunite y estudiemos el manual and we study the manual para poder pasar al otro to be reino. able to pass into the De kingdom. lo contrario, Of the contrary, nunca vas a llegar al cielo. you may never enter heaven. ¿Para qué quiero ir al cielo? A lo mejor ni hay cielo. Why do I want to go to heaven? Maybe there's not a heaven. Un día yo dije, One day I said, pues a lo mejor no hay cielo, ¿para qué que acepto al Señor if Jesús? there's no heaven, then what are Y me dijeron, la Biblia dice ahí And que, the Bible says se va a estar quemando y que that you're going to be burning, and vi la estufa prendida y la arrimé la mano así. I had the stove on, Empecé a put my quemar y hand la up, puse más arriba, más and I put it arriba. higher, higher. Y me di cuenta que entre más alejado estoy no me quema. And I said that, and I thought that once I'm further away, Y la I acercaba más y me empezaba a put quemar. it closer and it burned. Y yo dije, Señor, And I would say, Lord, si hay o no hay infierno, if there is or is not hell, yo no quiero ir ahí. I don't want to go. Yo no quiero ir ahí. I do not want to go. Yo quiero ir a donde tú estás. I want to go where A un you lugar are. de paraíso, A paradise. donde dice que no habrá más llanto, ni más tristeza, Where ni it más says no dolor. more sorrow, pain, or suffering. Donde todo lo que has vivido de dolor se va a disipar, se va a Everything olvidar. that you've lived in pain is going to perish. En cambio, si vas al infierno, But instead, if you go to hell, ahora si eres estudiado me vas a decir, pastor, es que infierno solamente quiere decir tumba. now if you've studied and you say hell is only a place of a tomb, Y el Hades and Hades, y el lago de fuego, and the lake of fire, donde dice la Biblia que el gusano no muere where the Bible says the bug doesn't die, y será llorar y crujir de dientes. and is the pain and suffering. ¿Por qué iba a hablar así la Biblia? Why is the Oh, Bible? es que usted dijo que está codificada. It's because it says they're codified. Correcto. Correct. Por eso te digo, estudia la Biblia That's why I said y study. date cuenta And you can see que el lugar de abajo nos sirve. the place of down Que there is tenemos que ir a important, un lugar donde haga descanso y paz para that we may nosotros. go to a place of peace and Para eso que ha comfort nacido en to us. nosotros un espíritu nuevo. That's why we have to be reborn Y como dice que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. and as it says that the kingdom of God is Yo te reto que esta word of tarde power. rompas tus parámetros. This evening, break it. Empieces a creerle a Dios con una fe que te metas en el Señor Jesucristo. Start to believe and have that faith where you Y get que into dejes que it. Él empiece a vivir That you start to en vez live. de ti. That He starts to live. Empieza a hacer lo que no haces. Start to do what you don't do. Empieza a hablar con alguien. Start to talk to somebody. Háblele de Cristo. Talk to them about Dile, Christ. mira, yo no sé si será verdad o no. Look, tell them. I don't know if it's true or not. No importa si le dices así. It doesn't matter if it's true or Pero not. yo quiero orar por ti. But I want to pray for you. Ora por las personas. Pray for the people. Vas a ver un cambio en ellas. You're going to see a change in them. Porque eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Because that's what Christ wants us to do. Cristo quiere que vayamos Christ wants us to y do. hagamos And we lo do que Él hacía cuando estaba en la what tierra. He did when He was on earth. Ahora no solamente vayas así y vayas a orar. Now, don't just go and just go pray. Dice, me viste desnudo, You saw me naked me vestiste. and you Me reclothed me. viste con hambre, You saw me with me hunger. diste de You comer. gave me with something to eat. Leímos que dice aquí We read that it que says todo lo que hagamos that everything we do, nos va a ser recompensado we're going to be o nos va a recompensed ser cobrado. or it's going to be priced. No somos salvos por obras, dice la palabra de We're not Dios, saved by works, para que nadie se gloríe. so nobody be glorified. Pero somos salvos But we are saved para hacer buenas obras. to do good. Porque dice la Biblia Because the Bible que Dios says es un galardonador. that God is a rewarder. Dios es un galardonador. God is a rewarder. Todo lo que hagas All that you do te va a contar. is going to count. Los tres tipos de fe, 3 times. si te interesa tomar notas. If it interests you, take La Biblia nos menciona el primer tipo de fe, que es la número 1, The Bible mentions one faith, measurement of faith, que es la fe por el oír. that is faith by hearing. Romanos Romans 10:17.
10:17. La fe número 2, Faith number 2, Romanos Romans 12:3, 12:3 es la medida de fe. is a measurement of faith. Y la fe número 3, And faith number 3, Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 12, chapter 12, versículo 9, verse 9. que es el don de fe. That is the gift of God. Esas tres fes Those three faiths, encajan en tres diferentes ámbitos. there are three different ambients. El ámbito The ambient, natural natural, es el oír. is to hear. El ámbito espiritual, Ambient, spiritually, la medida de fe. the measurement. Y el ámbito de la gloria de And Dios, the ambient of the glory of God, el don de fe. which is a gift of God. Cada una tiene un diferente nivel de poder y de One of actuar. them has a level and power and way back. Intelecto, sentimientos Intellect, y experiencias. sentimental, and experience. Intelecto, el oír. Intellecting to hear, Sentimientos por medida cuando ya nacido en el espíritu. sentimental measurement when you feel Y it, experiencias and experience cuando empiezas a hacer la obra de is when you Dios. start to do the works of God. Debes de saber que también se relacionan con los tres tipos de hombres que menciona la You Biblia. must know that there's also mentions of three types of men: Natural, natural men, carnal flesh men, y espiritual. and spiritual men. La fe, como lo menciona el mundo, Faith, how the world es lo siguiente. is the following. En el diccionario pequeño de la luz, en la página 444, dice lo siguiente. La fe proviene del latín fides, que quiere decir confianza. Faith is to be confident. Esto a su vez significa creencia en una cosa no basada en evidencias It's to believe in something that's not with evidence o argumentos racionales. or rational arguments. Es un conjunto de creencias It's religiosas a conjunction of a group of religious que orientan el pensamiento that go into the thoughts, a la acción. into the action. Es algo que no se puede entender. It's something that we don't No es algo understand. que puedes racionar. It's something that you cannot La rationalize. fe significa mucho más que creer. Faith is to believe much more than Santiago 1:12 nos dice, sean hacedores y no solamente oidores. James 1:12 says, be doers and not just Porque hearers. la fe no te va a llegar solamente por oír. Because faith is not just going to come to you by Tienes que hearing. actuar para que tu fe You trascienda. have to act so your faith Porque la fe que te llega por el oír Because the faith that comes to the es hearing solamente creer. is just to believe. Creer es pensar. Believe is just to think. Que si un Cristo Okay, there's a Christ. lo crucificaron, murió por mis pecados y hasta ahí. He was crucified, died for my sins. Pero cuando te metes But when you get in, a tener experiencias con Dios, to have experience with God, empiezas a ser agradecido por el sacrificio que hizo en la cruz del you start Calvario. to be gratified by the sacrifice. Ya no solamente lo piensas, You don't just think sino que about it. empiezas a hacer las obras por agradecimiento al que murió por ti Of greatness of what para salvarte del pecado donde to estabas. save you from the sin that you were in. Necesitamos el conocimiento We need the knowledge para poder tener la revelación. to be able to have the revelation. Hablábamos de lo que habla la Biblia. We talked about what the Bible says. Hablábamos de cuando Josué dijo, We talked what Joshua said. detente luna y detente sol. Hold your moon and hold your sun. Está para que nuestros niños lo puedan entender. It's for our children to be able to understand. A ellos le cuentan la historia y dicen, pues Josué paró la luna y paró el sol. We can tell children, they say, yeah, well, he's Pero not cuando tú estudias la Biblia, Well, when you study the te Bible, das cuenta que el sol y la luna no se mueven. that the moon and sun doesn't move. ¿Qué pasó? What happened? La tierra se detuvo. The earth stopped. Y la tierra, con que se detenga un micro de segundo, And the earth stopped just for 1 micro of a second. pasan tsunamis, terremotos, maremotos, de Tsunamis, todo. earthquakes, whatever. Y dicen que esa vez estuvo la tierra parada And it said at that time that the earth was stopped hasta que se hubieron vengado de sus enemigos. until they had vengeance of the enemy. Ese es el Dios al cual nosotros tenemos. That's the God that we have. Ese es el tipo de poder que puedes tú desarrollar That's the type of cuando power le that crees a Dios. you develop when you believe. Cuando le crees a Dios con todo tu corazón. When you believe in God. Porque dice que al que creyere, Because it says the one who believes, lo que creyere le será hecho. the ones Pero who believe dice, should done. pide Ask sin dudar en tu corazón. without doubting your heart. Porque cuando tú dudas, Because when you doubt, tú aniquilas, you kill or destroy matas lo que empezaste a creer. when you started to ¿Por believe. qué? Porque dudaste. Why? Because you doubted. Por eso dice, pedid y se os dará. That's why it says, ask and it shall be given. Para tener el conocimiento To acknowledge knowledge, hay que pasar la prueba. you have to pass the test.
Una fe que no es probada A faith that hasn't been tested es una fe que no vale nada. is a faith that means nothing. La mayoría de las personas The majority of the people, empiezan a creer en Cristo they Jesús, start to believe in Jesus. empiezan a creer en lo que Jesús hizo por They start ellas to believe what Christ did y for them. empiezan a decirle al Señor, And they start to te say, voy a servir, I'm going to serve te you. voy a seguir, I'm going to follow quiero you. tener esa fe, I want to have voy a pagar that. el precio, I wanna pay quiero the la price. prueba de esa I fe. want that test of that faith. Llega la prueba, The test comes, renuncia. they renounce. Lo peor, The no worst se dan cuenta is they don't acknowledge que era una prueba that it was just a test para que pudieran pasar so they could y pass tener una fe sobrenatural. and have a supernatural. Por ejemplo, hoy dices, yo voy a poner a prueba esa fe. You say, I'm going to put the test that faith. Llegas a tu casa, You get to your house, tu suegra está enferma your mother-in-law y sick. dices, gloria a Dios, You say, glory to God. porque vas a empezar a poner tu fe por prueba. Just trying to put your faith. Ora por ella para que sea sanada. Amén. Y si no se sana, pues gloria a Dios. If she doesn't heal, Tú ya then dijiste la lucha, amén. that's God to heal her. No, las suegras son hermosas, amén. No, ¿Cuántos tenemos suegras? beautiful. Sí, How many of us have muchas. mother-in-laws? Aunque a veces son como una muela picada, ¿verdad? Sometimes it can be a pain in the teeth. Santo. Pero en fin, amamos a nuestras suegras. Si no, no tuviéramos a nuestras esposas, aleluya. If not, then how where we get our wives? Pero eso es lo que nosotros tenemos que empezar a practicar, lo que el Señor Jesucristo hacía. But that's what I have to practice with the Lord Jesus said. Mejor me callo. I think I should be quiet. La fe Faith. que no es probada no vale nada. Doesn't Tú dices, yo quiero tener esa fe. You say, I Yo want to quiero have, trascender en mi fe. I want to Yo transcend quiero my tener una fe I want to have a sobrenatural. supernatural faith. Cuando te llega la prueba no te das cuenta. When the test comes, Y you dudas. and you doubt. Cuando tienes recursos, When you have recursos, no puedes hacer lo sobrenatural. you can't do the supernatural. Vamos a dejarlo en paz. We're going to leave that in the Se peace. enferma tu hijo, tu hija, Your son or daughter is tu hermano, tu mamá, tu esposo, tu your esposa. brother, mother, wife. ¿Sabes lo primero que haces? Do you know what you do? ¿Sabes lo primero que haces? You know the first thing that you do? Corres al hospital. You run to the hospital. Gastas todo lo que tienes. You waste everything you have. Empeñas la casa, vendes You los put the carros, house, you put the cars, vendes la ropa, you sell todo. the clothes, everything. Y al último, And then last, ¿te acuerdas? Voy a orar. you remember, I want to pray. Tomas la oración como el último You recurso. take the prayer as the last thing you want to do. Cuando desde el primer momento Then from the beginning, era solamente para probar tu fe. it was just to test your faith. Para que impusieras las manos Is for you to put your y hand dijeras, no, and esta you say, fiebre, no, this fever, este dolor, this pain, esta cáncer, this cancer, este tumor, this en el nombre de Cristo In the name of Jesús, Jesus te ordeno fuera. I order you Te ordeno out. que dejes este cuerpo, I ask you to leave este the cuerpo body. libre en el nombre de is for you Cristo to be Jesús. free in the name of Christ. Y la persona sanara. And the person healed. Eso es lo que Dios quería que hicieras. That's what God wants you to do. Pero como estamos vendados, But since we're so banded y up, apenas lo primerito que pasa, and for the first thing that's going hospital, 911, haz esto, haz lo otro. do this, do ¿Por that. qué? Porque estamos haciendo lo que el mundo nos ha It's enseñado a because we're hacer. doing what the world tells us Cristo to te do. reta que hagas algo diferente. Christ challenges you to do Cristo something te different. reta que hagas algo diferente. Christ Si tú tomas el reto, empiezas a caminar en lo sobrenatural. Walk in the supernatural. Pedro le dijo, Peter said, estaban en la barca, They were in the boat. había una grande ola. there was a storm. Mira esto. Look. La ola se dice que movían el barco casi The se waves were moving the quebraba. boats and the boat almost Y dice que el broke. Señor Jesucristo venía caminando en el mar. And it said the Lord Jesus was just walking Y along. todos asustados. And everybody was Dicen scared. que creían que era un They said, thought fantasma. it was a Y ghost. de repente Pedro le Then dice, Peter says, Señor, si eres tú, Lord, if this is you, permite que yo vaya donde tú estás. allow me to go where you Ahora are. es fácil, ¿no? La gente se imagina que Pedro abrió la puertita y que todo estaba tranquilo y empezó a caminar. No, imagínate la sola. Yo me imagino que Pedro tomó y se aventaba, y se aventaba. And he didn't know what. Cuando se iba a aventar, que me imagino que Throw y himself. cuando empezó a caminar But when he started to walk en el agua, on the water, ¿te imaginas? can you imagine Alguien caminando sobre las aguas somebody walking on the que water? no era Dios. That it was not God. Porque Dios cuando te creó a ti, Because God, when He created you, cuando Dios te creó a when ti, God te created dio you, dominio y te dio poder. He gave you dominion Dios and te power. creó en esta tierra para que tú tuvieras poder, control y dominio sobre las aves de los cielos, sobre las peces del mar, Over the fish of sobre the las water, bestias de la tierra y sobre toda la tierra. Para eso te creó Dios. That's why God created you. Para eso te creó Dios. That's why God Entonces created you. Pedro se baja So y Peter does empieza a that. caminar sobre He las starts to aguas. walk on the water. Y le dice al Señor, solo sigue And the caminando. Lord says, keep on walking.
Pero dudó Pedro. But Peter doubted. El viento The winds lo empezó a asustar started to scare, y se empezó a hundir. and he started to drown. Tú estás creyéndole al Señor ahorita, You are believing God right pero now. sales afuera, But you go outside. viene una enfermedad, A sickness viene un comes. problema, A problem. es ese viento que te empieza a distraer de la fe sobrenatural que Dios te quiere mostrar. That God wants to So, cuando demonstrate. salgas de aquí yo So te when you digo, leave from here, siente el poder de Dios en ti. feel the power of Ve y God. habla de Dios. Go talk Hay un about enfermo, ora por el There's a sick enfermo. person. Es solamente una oportunidad que Cristo te está dando opportunity that para que Christ tu gives fe you. sea trascendida Maybe a un transcended nuevo nivel de to a fe. new level of faith. Aleluya. Glory. Ese es el Dios al que servimos. That's the God that we serve. Primera de Timoteo, 1 Timothy, capítulo 3, chapter 3, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. verse 9 and 10 says, Que guarden el misterio de la fe. holding the mysteries of the faith. Mira lo que dice que es un misterio. Look what it says, what is mystery. Que guarden el misterio de la fe. To hold the mystery of faith Que con limpia conciencia. in a pure conscience, Y estos también sean sometidos a prueba. and let these also first be proved. Dios quiere que cuando empiezas a creer, God wants you that when you start to tu believe, fe sea sometida a prueba. your faith be submerged with tests. Dice, Says Primera de Timoteo 3:10. 1 Timothy 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. And let these also Y entonces ejerzan el diaconado. then let them use the office of the deacon. Nos está hablando espiritualmente. Spiritually ¿Qué talking. quiere decir el diaconado? What is a deacon? Una posición de nivel de autoridad. A position of authority. Dios quiere que empieces a ejercer un nivel de autoridad. God wants you to work on a position with authority. Cuando Dios nos creó, nos dio autoridad sobre todo. When God created us, He gave Lo único que no nos dio autoridad con the only thing that He didn't give us authority over fue con el ser humano. was with the human being. El hombre no puede tener dominio sobre el hombre. Man cannot have dominion over man. El hombre no puede tener dominio sobre la mujer. Man cannot have dominion over the woman. La mujer no puede tener dominio sobre el hombre. Woman cannot have dominion over man. ¿Me explico? Do I explain? Ahí no puedes tener dominio. From right there you can Pero con las aves, los peces, la tierra, the fish, the earth, la luna, el sol, the moon, the sun. Dios te ha dado autoridad. God gave you authority. Génesis, Genesis capítulo 1, chapter 1, versículo verse 26. 27, 6. 26. Dice lo siguiente. Says the following. Entonces dijo Dios, And God said, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. let us make man in our image and our likeness, Y señoree. and let them have dominion. ¿Qué es señorear? What is to have Tener dominion? poder, autoridad. Is to have power and authority En los peces del mar, over the fish of the sea, en las aves de los cielos, over the fowl of the air, en las bestias del campo and over the cattle, y en toda la tierra and over all the earth, y en todo animal que se arrastra sobre la and tierra. over every creeping thing that creepeth upon the earth. En todo eso, So all this, Dios te dio autoridad. God gave you authority. Lo único que se reservó Dios The only thing that God reserved es la autoridad del hombre sobre el hombre. is the authority over man over Y man. cuando dice hombre, And when it says se refiere a hombre y mujer. it refers to man. La mujer no puede tener autoridad sobre el The hombre, woman cannot have authority ni el over hombre man, puede tener autoridad sobre la not mujer. the man over De ahí man. en más, And as a being, la tierra, the earth, la nube, las estrellas, el sol, la luna, las aves, las bestias del campo y todo se tiene que sujetar al the earth hombre. is subject to man. Por eso es que tú miras a veces tan grandes ballenas That's why you see some great whales, y nos sirven para comida. and they're good for us to eat. Ves a los elefantes monstruosos, Elephants, los monsters, matan y los comen, los they venden. kill them and eat them and sell them. ¿Por qué? Why? Porque el hombre fue hecho para tener dominio sobre todo. Man was made to have dominion over them. Pero para poder tener ese dominio, But to have that dominion, necesitas hacer trascender tu you fe. need to transcend your faith. Dentro del ámbito de la fe, Within the ambience of the faith, hay dos fes, there are two faiths, aparte de todo lo que ya hemos mencionado. apart from what we have already mentioned. Cuando ya empiezas a tomar dominio sobre la fe, When we start to have dominion over faith, hay una fe que es la fe iniciativa there's a faith that's initiative, y una fe que es la fe creativa. and a faith that's creative. La fe iniciativa The initiative faith está en el futuro. is in the future.
Tú piensas algo, You think of something. creíste en algo. You believe in something. Crees, piensas, You believe, you think. futuro, Future. esperas por algo. You wait for something. La fe creativa Faith is se created. encuentra en la gloria de Is Dios. found in the glory of God. Es el aquí y el ahora. Is it now? Es el aquí y el ahora. La fe creativa es el aquí y el Faith ahora. created is it here and now. La fe iniciativa es la fe creativa. La fe iniciativa es la que se concibe con esperanza de obtener algo. Eso está en el futuro. Y la fe creativa es cuando ya está establecido un punto de contacto en lo natural para que lo espiritual tome efecto. El aquí y el ahora. Si quieres entender lo natural, If you want to understand natural lo supernatural, perdón, or the supernatural, tienes que tener una revelación. you have to have a revelation. Para entender lo supernatural, To understand the supernatural, tienes que tener una revelación. you have to have a revelation. Usted puede creer You can y believe hacerlo. and do it. A eso se le llama So that's what it's called. trascender. To transcend. Porque crees, Because you believe, pensaste. Fe pasada, faith has passed. fe, Faith el aquí y el ahora of the futuro. here and the now, the future. La fe que se concibe creativa, The faith that was conceived, la fe que se hace creativa. the faith that was created. ¿Me estás entendiendo? Si tú crees, If you believe, es una fe futura. it's a faith in the future. Si tú empiezas a actuar en la fe, es una fe creativa. Es el aquí y el ahora. Es la gloria de Dios manifestada. Y cuando la gloria de Dios desciende, los milagros empiezan a The miracle suceder. starts to happen. Hoy en día es muy fácil predicar. Todo el mundo predica de milagros. Everybody preaches of miracles, Pero no hay milagros. but there is no miracles. No hay milagros. There's no miracles. Hoy en día todo el mundo predica un evangelio de superación personal. Of just Un evangelio de prosperidad. of just prosperity. Pero la gente sigue en la misma miseria. But people stay in the same La gente sigue con sus mismas enfermedades, con sus mismas ataduras. No pueden ser libres. ¿Por qué? Porque están creyendo en una fe, And because of believing pero en in una faith, fe iniciativa, without an en initiative, una medida de fe. and on a measure, Aún han soltado esa semilla they de have mostaza let that seed para que of empiece a mustard crecer. to let it grow. ¿Qué quiere decir? What does it No say? han empezado a hacer las obras They start to do the work de fe. of faith. Pablo le decía, Paul said, ¿tú crees? "You believe? ¡Qué bien! Good." También los demonios creen y tiemblan. The demons also believe and they shake. Dice, muéstrame tu fe Demonstrate your faith sin tus obras. without works, Y te voy a mostrar mis obras. and I'm going to show you my Por mi works fe. by faith. O sea que cuando hay fe, So when there is tienes faith, que empezar a actuar en las obras you have to start to act the works y empezar a hacerlas. and start to do them. Hay tres ámbitos de lo sobrenatural. There's three ambience in the natural. Tres ámbitos de lo sobrenatural. There's three ambience in the supernatural. El ámbito de la fe, The ambience of faith, el ámbito de la unción ambience of anointing, y el ámbito de la gloria de Dios. and the ambience of the glory of God. La unción es para la tierra. The anointing is for the earth. La unción es para la tierra. Anointing is for the earth. Su unción es de acuerdo a su fe. The anointing is according to your faith. Su fe es de acuerdo a su llamado. Your faith is according to your Su calling. llamado es de acuerdo a su propósito. Your calling is according to your Si purpose. usted no tiene propósito, If you don't have purpose, no tiene llamado, you don't have no calling, tiene fe. you don't have faith. Tiene una fe iniciativa, Faith una fe initiative. futurística. Faith Es future. tiempo de empezar a trascender It's esa time to fe y transcend empezar a that entrar en la fe de la It's gloria time to de get Dios, into the de lo glory of God. sobrenatural. Into the Empezar a supernatural. creerle a Dios. It's just to ¿Por believe qué in cuando los apóstoles predicaban los milagros sucedían? apostles preached the Porque miracles. había una fe sobrenatural. Because there was a faith that Una was fe de los que supernatural. caminaron con Cristo A Jesús. faith that was walking Oh, pastor, with pues Jesus. entonces ya no hay milagros. Well, then there's no more. ¿Quién puede caminar con Jesús? How many can walk Yo no with camino Jesus? con Jesús, No, I don't walk with pero yo camino But I walk. con el Espíritu de Dios. With the Holy Y el Spirit Espíritu of God. de Dios And the Holy es la Spirit of God. manifestación del poder de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Porque eso fue lo que le heredó el Señor Because Jesucristo. that's what we inherited from Cuando Él va a Jesus. ascender, When he descended, Él dejó el Espíritu Santo para he left the nosotros. Holy Spirit. Y nos hizo tener un nacimiento And he had us have the en el Espíritu. in the Spirit. Porque antes de creer, Because before we believed, antes de aceptarle, Before to accept. vivíamos como zombies. we lived like dead. Conociendo del Señor, Knowing about him, empezamos a vivir we started to como live hijos de Dios. like children of God. Yo no soy cristiano. I don't want to be. ¿A dónde me metí? Well, where am I in? La Biblia a mí no me menciona como The cristiano. Bible, he doesn't mention me as a Christian. Esos eran los seguidores de Jesucristo, Those were the followers of no Christ, los discípulos de Jesús. not the disciples of Christ.
a los discípulos de To Jesucristo, the disciples of el Christ. libro de Juan, The book of John, capítulo 1, versículo 12 les dice, verse 12 mas a says, todos los que le recibieron, for those who a los que received, creen en ese nombre, those who believe, se les dio la potestad he was given the de ser hechos to be hijos de Dios. children of Yo no God. soy cristiano, I don't want to yo be soy hijo de Dios. son Yo of no God. quiero que usted ya no sea cristiano, que deje esa fe natural y véngase con Cristo, aprenda a ser hijo de Dios, déjese guiar por Dios y haga las obras de fe sobrenatural. So you Aleluya. can do works of supernatural. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. That's what God wants us to do. Que nos dejemos de vivir una religiosidad. So we live a religiosity. Miles de cristianos alrededor del mundo son Thousands of religiosos. Christians around the world. Miles de cristianos Thousands of people alrededor del mundo around the son world religiosos. are religious. Conocen de Cristo, They know of Christ. hablan de Cristo, They talk about Christ. leen la Biblia, They read the Bible. oran, ayunan, They pray and pero fast. no hacen las obras de But they Cristo. don't do the works of Christ. No hacen las obras de They Cristo. don't do the works of Christ. A muchos, To a lot muchos de esos cristianos a lot of Christians, hasta avergüenzan el they even Evangelio. shame the gospel. Yo me llegué a topar con muchos que decían, por favor, no I digas found que eres a bunch of cristiano. people, don't tell me they're Christian. No me avergüences Don't shame me por cómo era el comportamiento. of how they were. Por eso tú That's why you tienes una responsabilidad muy grande con Dios. great No responsibility. con el pastor, no con la iglesia, no con los or the hermanos. church or the brother. Tenemos una responsabilidad con el que nos dio A vida. responsibility. Tenemos una responsabilidad con el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Porque no tienes ni siquiera la menor idea de cómo es el infierno. Oh, what is hell? No tienes ni siquiera la mejor idea. Si aquí en el mundo dices que sufres, Idea. If you say on earth we suffer, dice que el infierno es repetición de las peores it's in hell, cosas, it's las repetition. peores escenas de tu vida. The worst scenes Se of your life. repiten y se repiten y It's se repeated repiten. and Y repeated. cuando terminan, vuelven a And when empezar they're otra vez y otra vez y otra vez. Y los gusanos comiéndote, And the el fuego ardiendo, the los body dientes burning, rechinando, the teeth llorando y grinding, gritando. crying and yelling. Y te parece el mundo irresistible. And you see the earth, Y piensas que ya no aguantas este mundo. and you say you can't. Todavía no llegas al verdadero mundo. You haven't gone to the real Porque por world. si no lo sabes, Because if you don't know, tienes un alma y un espíritu you have a soul que son eternos. that are eternal. Son eternos. They are eternal. Que son eternos. That are eternal. La Biblia dice The Bible says, que antes de que tú nacieras, before you were born, el Señor ya te conocía. the Lord knew you. Y dice, And it says, antes de que te formas en el vientre de tu madre, before He formed you in the womb of your ya mother, te conocía. He already knew Y you. te di por profeta a las naciones. ¡Aleluya! Glory to God. Dios ya te conocía. God already knew you. La gente le gusta mucho decir, The people like to say, la ciencia aprueba. science has Yo proved. te digo, la Biblia aprueba. I want to say that the, Todo lo que la ciencia todavía ni siquiera sabe, aquí está everything the escrito. science doesn't know is still here. Todo aquí está escrito. Everything is written. Descubrieron apenas en el 1940 y They tantos barely found out in 1940 something que la Tierra era redonda. that the earth was round. La Biblia desde el libro de Isaías, The book is the Bible, los libros de los is Salmos, or the Psalm. 750 años antes de Jesucristo, 650 years nos before dice, Christ. nos muestra y nos comprueba que la Tierra es redonda. Dice, es como una esfera que pende de la nada. That the earth is like a sphere that Pero is aún, within the unknown. aún los científicos And even the scientists tienen su mente velada. has their mind. La bomba atómica, The atomic bomb. antes de que Einstein descubriera que los átomos cuando se rozan y funcionan sueltan y desencadenan una explosión atómica, Before Einstein created the atomic bomb, Jeremías, Zacarías, Jeremiah, Zechariah, Ezequiel Ezekiel nos hablan talks de about cómo dice que estando parados sus cuerpos se diseminarían, se volverían polvo, ni aún la lengua pegaría sus paladares. Nos está describiendo ya los efectos de la bomba nuclear. describing the defects of the nuclear bomb. Pero dicen, la ciencia dice, no, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia es la palabra del The Dios Bible is the viviente. word of God, living God. Y en esa palabra tiene que creer usted. And that word you may have. Y esas manifestaciones las tiene que hacer usted. And those manifestations you have to do. Esto quiere decir This is to say que si usted está en su propósito, that if you're in your purpose, usted puede ejercer un llamado. you can work a calling. Y a ese llamado puede ser And ungido. that calling can be anointed. Pablo decía, Paul said, no dejes apagada la llama de fuego que está en ti don't let that fire be burnt por la imposición de mis manos. from the position of hands. Un predicador muy famoso dice lo Famous siguiente: preacher says following. ¿cómo es posible que hoy en día quieran que pase y te pongan la mano y oren por ti y te impartan el How is Espíritu it possible Santo? to be to have the impartation of the hands? Dice, ¿cómo es posible que te digan se llenan del Espíritu Santo? That they say be filled with the Holy Si la Spirit. Biblia dice que el If the Espíritu Bible says Santo Dios dará sin medida. that the Holy Spirit is given without measure.
pero necesitas aceptarlo. But you need to accept it. Y muchas veces no sientes que te vas de la iglesia y eres el And you mismo. feel sometimes that you leave the church and you're saying, Porque estamos tan acostumbrados al mundo because I'm so accustomed to the que world, necesitamos muchas veces un toque físico. that sometimes we need a Necesitamos physical muchas touch. veces que alguien active lo We que need hay en something that nosotros. activates something that's in us. Por eso somos llamados al altar, por eso se ora por las That's why we're personas. called to the altar and we La pray. Biblia dice, The Bible si says, alguien está enfermo, And if somebody's sick, dice, llámenlo to a call los them, ancianos, to impongan the las manos, elders, oren por él, put your para que hands sea and pray for sano. them so they be healed. Entonces, ¿por qué si tenemos que imponer las manos? So why do we have to put our hands? Por la incredulidad de las For the personas. unbelief of the people. Muchas veces es más fácil echar fuera un demonio, It's easier to cast out a demon, perdón, sanar a un enfermo, es más fácil sanar a un is to enfermo heal the que sick, echar fuera un demonio. to cast out a demon. Porque el demonio tú lo tienes que dejar ir. Because the demon you have to let Hay muchos go. demonios que no quieres dejar There's a ir. lot of demons that you don't Falta let de go. perdón, Lack of forgiveness, falta de confianza, lack of confidence. pornografía, Pornography. vicios. No quieres. Bishop, you don't want to leave. Contábamos algo que llegó y estaba el pastor ministrando We were talking about the pastor y llega un viejito con su bulldog and there was this old man with y estaban hablando de la pornografía a rod and he was talking about the y pornography. decía el pastor, pasen todos, vamos a ministrar And the pastor para que el says, Señor "Come." los libere y sean libres de ese espíritu de And you can be pornografía. free with that spirit of Pasa el pornography. viejito, And the old man está el comes, pastor ministrando the pastor is y de ministering, repente empieza a decir el pastor, and the pastor starts to say, 87 años el viejito, 87, le dice el elderly. pastor, el espíritu de lujuria fuera. the spirit of Y el viejito se empieza a Pornography sacudir out. y luego le dice, espíritu de lujuria fuera. Spirit of Levanta el botón y pornography. empieza a pegar al pastor. And the old man starts to hit Y the corren los pastor. sugieres y lo detienen, hermano, ¿qué And está the usher starts to haciendo? grab him, Le dice el viejito, ask him, oye viejito, tengo 87 años, es lo único que me divierte y este me lo quiere sacar. I have 87 years. The only thing that I want to do, he wants to take it out of me. La falta de perdón The lack of forgiveness es el peor enemigo tuyo is the worst enemy of yours y tu mejor amigo and your best friend y tu mejor amigo. and your best friend. ¿Por qué no quieres dejar ir nada? Because you don't want to leave that. Porque tú eres quien lo quiere mantener ahí. Because you are the one who wants to keep it there. El Señor te dice, perdona The Lord says, forgive para que tus pecados te sean perdonados. so your sins can be forgiven. El Señor dice, si tú no perdonas a tu hermano, ¿cómo quieres que yo te perdone? That if you don't forgive your brother, how am I going to forgive you? Hay personas que viven atadas, There's people that are bounded. que porque cuando tenían 3 años, That when they had 3 years, su abuelito les jaló el pelo. their grandpa pulled their hair. No sé si vieras cómo le pegaban a los demás. If you would see how they hit everybody else. Por ahí dicen que les pegaban con el plancha y que no So sé. there, the iron, or Y tú porque te jalaron el pelito, que estás llorando ahí, tienes casi 100 años y estás ahí con un rencor dentro de ti. 100 years and you have a pain in you. No, es que mi novia cuando tenía mi primer novia me Because my dejó girlfriend, when I had my first girlfriend, she left. y ahora eres infiel con todas And now you're unfaithful with all. y no quieres dejar ir. And you don't want to Tu peor enemigo leave. Your worst enemy y tu mejor amigo. and your best friend. La falta de perdón aniquila el mundo Lack of forgiveness can kill the world. porque te causa falta de perdón, Because of lack of rencor, odio hate, y eso and those things. te laquea, es una barrera, un impedimento It locks in a para la barrier fe de Cristo. to receive the faith. Por eso es que lo trascendental That's what the trust es romper todo eso is to break off e ir más allá, and to go further, e ir más allá. and to go further more than that. Para tener fe To have faith, necesitas estar sano, you need to be healed. necesitas perdonar, You need to be able to forgive. necesitas decidirte You need to be able to a hacer decide obras que no hacías to antes, do works that a we pensar diferente, a ser una nueva persona. to be a new person. Si te hicieron algo, If they did something, déjalo, leave it. eso está en el pasado. That's in the past. Ahora empieza a vivir con el Espíritu de Dios en Start to ti. live in the Holy Y el Spirit. Espíritu de Dios quiere que tengas una mente And nueva. the Spirit of God wants you to have a El new libro de los life. Corintios dice que tengas una mente conforme a la mente de Cristo. ¿Acaso Cristo todavía está reclamándote todo lo que hacías en el mundo? Do you think that Christ is remembering everything you did? ¿Acaso Cristo todavía te está diciendo pórtate Do you bien? think Mira, Christ te is portaste muy mal. You were bad? No, Cristo te está diciendo, hijo mío, Christ is saying, siempre son te of estaba mine, esperando. I've always been waiting for you. Cristo quiere que tú veas Christ wants you to see lo que Él ha hecho por ti, por mí, por todos, did for all, y que tú empieces a hacer un poquito and for you to de do lo a que little Él ha hecho. of what He has done. No voy a terminar porque se me fue el I'm tiempo. not going to end because time left. Pero solo te quiero dar un par de versículos. But I just want to give you some verses. Marcos 9:23 dice lo siguiente: Mark 9:20. si puedes creer, If
If you can't believe, Si puedes creer, if you can't believe, al que cree todo le es so the posible. one to believe, everything is possible. Marcos 11:24. Marcus 11:24. Por lo tanto te digo For as I tell you, que todo lo que pidieras orando, that everything you ask praying, mira lo que dice, look at what it says. todo lo que pidieras orando, Everything you ask praying, cree believe que lo recibirás that you shall receive, y vendrá. and it shall come. Si algo pides If you shall en ask oración, in prayer, solamente cree. just believe. Empieza a tener una fe sobrenatural, Start to hermano, have a hermano. supernatural faith. Empieza a creer en lo que hablamos en este día. Start to believe in what we talk Tal vez no about. entendiste mucho, Maybe you didn't understand a lot. lo vamos a terminar otro día, We're going to end another day. pero yo te digo una But cosa, I tell you one thing. cuando empiezas a tener una fe When trascendental, you start to have a faith that transcends, empiezas a ser un radical, you start to be a radical. empiezas a dejar todo lo que te causaba You dolor, start to leave everything that causes you empiezas a pain. dejar todo lo que tienes mal habido, You start to y leave everything. empiezas a vivir una nueva vida, You start to live a new life. porque estás harto de ser quien Because eres, you're done living out the way y sigues siendo quien eras antes, and you start to be the way you were porque no has nacido en el Espíritu. because you haven't been reborn in the Y Spirit. para actuar en una fe And sobrenatural, for you to act in a supernatural, necesitas empezar a creer que eres una criatura nueva, conforme lo declara 2 de Corintios 5:17, porque todo aquel que está en Cristo, for all that are todo aquel que está en Cristo, all those that Nueva are nueva criatura es. for as being, Por tanto, for as Cosas viejas pasadas. las cosas viejas pasadas, the old has gone todas son hechas nuevas. and all are made new. Todas son hechas All nuevas. are made new. Ponte de pie, por favor. On your feet, please. Ponte de pie, por favor. On your feet, please.